Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Miguel Toscano Ríos, estudiante de Derecho de la Universidad del SINUT en el programa de Derecho, en el curso de Derecho Integracional con el doctor Alonso Cortina Acevedo. En la mañana de hoy voy a leerles el artículo que corresponde al Sistema de Fuentes del Derecho Internacional Público y Bloque de Constitucionalidad en Colombia. A manera de introducción, el artículo señala lo siguiente. Desde los primeros años de labores de la Corte Constitucional, el conocido bloque de constitucionalidad ha guardado siempre una estrecha relación con el derecho internacional público. A decir verdad, el recurso a esa técnica jurídica foránea se debió a la necesidad de armonizar el contenido del principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 4, numeral 1 de la Constitución, con aquel de primacía del derecho internacional, establecido en el artículo 93, numeral 1 de la Constitución. A partir de ese momento, gran parte de los desarrollos que ha conocido esta figura en Colombia se deben a la incorporación en su seno de numerosos valores, principios y reglas internacionales, no siempre, vale decirlo, de manera lo suficientemente coherente y clara. De allí que resulte de interés establecer relaciones entre el sistema de fuentes formales de la legalidad internacional, tal y como aparece descrito en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con los recientes desarrollos jurisprudenciales del mencionado bloque de constitucionalidad. En este orden de ideas, el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención en áridos superados debates dogmáticos entre defensores y detractores del monismo y dualismo jurídico, como antes se les conocía, en tanto que paradigmas explicativos de las mencionadas relaciones entre sistemas jurídicos. Por el contrario, buscamos centrar la atención en los diversos efectos prácticos que comporta el hecho de que una norma internacional, merced a la labor hermenéutica de la Corte Constitucional, sea considerada como parte integrante del bloque de constitucionalidad. En suma, comenzaremos con el estudio de las normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que hace parte del bloque de constitucionalidad. Luego examinaremos el rango y el papel de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Subtítulo: Normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. Una vez incorporada la norma internacional al ordenamiento jurídico interno, mediante las diversas vías que dispone para tales efectos, la Constitución automática, solemne o abreviada, es preciso establecer cuál es su jerarquía en el sistema de fuentes nacional. Por ejemplo, supraconstitucionalidad, constitucionalidad, supralegalidad, etc. A continuación, es necesario examinar cuáles son los efectos jurídicos que está llamada a desplegar en el estado correspondiente. En el caso colombiano, los anteriores análisis guardan estrecha relación con la creación jurisprudencial de un bloque de constitucionalidad y con los efectos especiales que el juez constitucional ha acordado a determinadas normas internacionales. 1. Requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha intentado establecer con claridad cuáles
son las condiciones o requisitos que debe cumplir una norma internacional para ser considerada como integrante del bloque de constitucionalidad. En primer lugar, en lo concerniente a las normas convencionales, el juez constitucional ha sido enfático en exigir que éstas deben reconocer un derecho humano, con lo cual prima facie estaríamos ante un elenco bastante generoso y variopinto de tratados internacionales de carácter universal. Por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra la Tortura del 1984, etc. Y regional, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo de Salvador, etc. No obstante, una segunda condición se deriva del propio texto del artículo 93 de la Constitución. El derecho humano en mención debe ser de aquellos que no son susceptibles de limitación bajo estados de excepción, con lo cual nuestra lista se reduce a los instrumentos internacionales que recoge derechos internacional humanitario, por tratarse precisamente de una normatividad aplicable a su situación de grave anormalidad, a unos cuantos derechos consagrados en las cláusulas de salvaguardia. Por ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Amén de algunos convenios específicos de la Organización Internacional, en especial los convenios del 87 y del 98. Más allá de esas condiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la incorporación de una norma convencional en el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta, el cual se encuentra sin lugar a duda en los artículos 93 y 214.2 de la Constitución Política. Ahora bien, los anteriores requisitos que debe cumplir la norma convencional han sido matizados en cierta forma por la Corte cuando estimó que los tratados internacionales que establecen los límites de la República también integran el bloque de constitucionalidad. Nótese que si bien existe un fundamento expreso en la Carta, artículo 101 de la Constitución, indudablemente no versan sobre derechos humanos alguno. Además, la argumentación de la Corte Constitucional no es lo suficientemente clara, ya que en primer lugar sostiene que tales tratados harían parte del bloque de constitucionalidad, lato sensu, pero más adelante los jueces constitucionales se aprestan a afirmar que, los tratados sobre límites no tienen valor constitucional, sino un valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normas que pida el Congreso de la República no pueden modificar lo dispuesto en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido solo puede ser alterado mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique, según se desprende de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Carta. Parecía entonces que, a pesar de ser consideradas como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre límites únicamente son normas suplelegales y no constitucionales, como si lo son los instrumentos internacionales sobre derecho internacional humanitario. Esta supralegalidad, por lo demás, es susceptible de ser salvaguardada por vía de la acción pública de inconstitucionalidad. No obstante,
en un fallo más reciente de la Corte Constitucional, insistió en el carácter constitucional de las mencionadas normas convencionales en los siguientes términos. Los tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad. Esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un estatus y jerarquía diferente a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. Vale decir, se vuelven a equiparar, en cierta medida, los tratados internacionales sobre límites con aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Por otra parte, en lo que concierne a las normas consuetudinarias, la Corte Constitucional no ha dudado en sostener que las pertenecientes al DIH integran el bloque de constitucionalidad de manera automática, más cuando nuestros jueces han confundido en ocasiones las nociones de normas de jus cogens o de derecho imperativo con aquellas de normas consuetudinarias. Otro tanto sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acto jurídico unilateral emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerado por los doctrinantes y por la doctrina mayoritaria como una verdadera norma consuetudinaria, merced a su amplia aceptación en diversos estados, incluso debido a los reenvíos que a aquellas operan algunos textos constitucionales, como sucede en la Constitución Española de 1978, en su artículo 10, inciso número 2. En relación con los principios generales del derecho, un análisis de los fallos de control de constitucionalidad automático no muestra que con suma frecuencia los jueces han examinado la validez de las disposiciones internas a la luz de las mencionadas normas internacionales, en especial en materia de estados de excepción. En efecto, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad e idoneidad, tan caros a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han servido para adelantar los respectivos juicios de constitucionalidad a los decretos legislativos. Pues bien, el estado de cosas que hemos examinado se han complicado innecesariamente a nuestro juicio con la introducción, a partir de 1999, de una distinción que no termina de ser operativa, ya que por el contrario dificulta la labor de quien pretenda hallar claras líneas jurisprudenciales entre el bloque de constitucionalidad, lato sensu y stricto sensu. Así pues, el primero está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de rango constitucional. Su función es la de servir de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional, y estaría conformado por el articulado de la Constitución, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, algunos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que admiten ser limitados bajo estados de excepción, y los instrumentos internacionales sobre límites. En contrapartida, el segundo comprende aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, como es el caso de los tratados internacionales del DIH,
CIH, artículo 93 de la Constitución, y aquellos sobre derechos humanos que no admiten suspensión durante situaciones de anormalidad. Una vez examinada algunas fuentes del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, analicemos la función que están llamados a cumplir en el ordenamiento interno. Los principios del derecho internacional público. 2. Función de los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las diferencias, el respeto por las fronteras y la no intervención, entre otros, no son propiamente fuentes formales del derecho internacional público, en la medida en que no se trata de un conjunto de procedimientos encaminados a dar orígenes determinados en cuanto a reglas jurídicas internacionales. Por el contrario, estamos en presencia de unas normas que aparecen recogidas en tratados internacionales, costumbres universales y regionales, o incluso en actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales, como es el caso de ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuya función es la de sentar las bases para la convivencia pacífica entre los pueblos. La incorporación de los principios generales del derecho al ordenamiento jurídico interno se ha apoderado de manera automática por vía del artículo 9 de la Constitución y actualmente hacen parte también del bloque de constitucionalidad. La función práctica de estos principios han sido clara. 2 puntos. Fijar derroteros para el diseño y ejecución de ciertas políticas públicas internas, en especial en materia de paz, y orientar el manejo de las relaciones exteriores en Colombia. En tal sentido, en sentencia del 24 de enero del 2001, con ocasión de una demanda contra algunos de los artículos de la Ley 418 del 97, conocida como Ley de Orden Público, la Corte Constitucional consideró que los principios del derecho internacional que promulgan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza, son plenamente aplicables al cumplimiento y al conflicto interno colombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen la interpretación del derecho y deberes constitucionales. La consecuencia práctica de la aplicación de tales principios fue clara. Los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. Así pues, el ejercicio de las facultades discrecionales con el que cuenta el presidente de la República en materia de manejo de orden público y políticas de paz debe ser acorde no solo con el texto de la Constitución, sino con los principios esenciales del derecho internacional. En otros términos, la norma internacional, en este caso el principio del derecho internacional, orienta el ejercicio de una competencia constitucional, pero al mismo tiempo termina siendo fuente y sustento normativo de la misma. En tal sentido, la legalidad internacional se nos presenta como un límite de la actuación del jefe de Estado y simultáneamente como un fundamento de la misma. En otros casos, y parece ser sentido concreto del artículo 9 de la Constitución, el principio de derecho internacional está llamado únicamente a orientar el ejercicio de la política exterior del Estado colombiano. Al respecto, sin embargo, no podemos dejar de examinar algunos interesantes
planteamientos vertidos por el magistrado Montealegre en su salvamento de voto en el fallo 29 de agosto de 2001, con ocasión del control de constitucionalidad de un tratado internacional entre la República de Colombia y el Reino de España. A propósito del tema de la nacionalidad, en el citado texto, el juez decidente planteó la existencia de un bloque de constitucionalidad específico y ampliado, adicional al bloque de constitucionalidad general que sirve como parámetro de constitucionalidad para todas las leyes, el cual comprendería los principios de derecho internacional y cuya función sería la de adelantar unos juicios de constitucionalidad previo e integral de los tratados y de sus leyes aprobatorias en la medida en que aquellos son, por excelencia, la materialización de las relaciones exteriores y compromisos internacionales de un Estado. Cabe advertir que para el autor del salvamento de votos, ese bloque de constitucionalidad específico y amplio comprendía únicamente aquellos principios del derecho internacional que han llegado a ser considerados como normas imperativas o del ius cogens. Vale decir, el juez constitucional, al momento de ejercer el control previo y automático sobre el instrumento internacional y la correspondiente ley aprobatoria, deberá confrontar estos últimos con aquellas normas que, a la luz del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados, no admiten norma en contrario. A nuestro juicio, el planteamiento resulta interesante, mas no desprovisto de ciertas dificultades al momento de ser aplicados en la práctica. En efecto, ya desde la sentencia C-027 de 1993, en el asunto de la demanda de inconstitucionalidad contra el concordato, la Corte Constitucional venía recurriendo a la noción de normas de ius cogens con el fin de encontrar un fundamento sólido a su labor de salvaguarda del texto fundamental. Y en el caso en concreto hizo las veces de juez internacional para dejar sin efectos un tratado internacional vigente. No obstante, los mismos problemas del pasado los encontramos en el presente. Sin duda, a pesar de que la noción y la función que están llamadas a cumplir las normas imperativas no ofrecen duda alguna, como quiera que aparezcan recogidas en un tratado internacional, continúa sin existir un listado catálogos, al menos mínimo, de las mismas. Quizá en materia de derecho internacional humano existe suficiente consenso en la doctrina ius internacionalista en cuanto a su carácter de normas de ius cogens, pero no ocurre lo mismo con todas las normas convencionales que de alguna manera tienen una relación con los derechos humanos. De aquí la facultad práctica de ejercer la variedad de control constitucional. Además, estimamos que este último debe hacerse a la luz de todos los principios del derecho internacional y no solo frente a algunos de ellos. De hecho, la Corte Constitucional así lo ha entendido. Por ejemplo, en materia de tratados internacionales de cooperación y amistad con otros estados. 3. Funciones de las normas convencionales y consuetudinarias que integran el bloque de constitucionalidad. A. El efecto interpretativo. El artículo 93 constitucional dispone los derechos y deberes consagrados en esta carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Se trata en esencia de una fórmula que consagra el efecto interpretativo que están llamadas a producir las normas internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Su origen se remota al artículo 16 de la Constitución portuguesa de 1976 y fue retomado por el constituyente español en 1978. En efecto, a la luz del artículo 10, numeral 2 de la CE, los derechos fundamentales que la Carta Política reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento español, que versen sobre la misma materia. En pocas palabras, el efecto interpretativo consiste en que el contenido y alcance de las normas constitucionales y a fortiori las legales deben ser fijados tomados en cuenta los dispuestos en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Nos encontramos en consecuencia ante una aplicación por mandato constitucional del método de interpretación sistemático. Ahora bien, la conformación del sistema no se limita a tomar en cuenta el tratado internacional que regula el tema de nuestro interés. Será necesario además buscar la interpretación que del mismo haya realizado un tribunal internacional, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas providencias sirven a su vez de criterios auxiliar para fijar el contenido y el alcance de ciertas disposiciones constitucionales y a fortiori legales. En tal sentido, la Corte Constitucional, en sentencia del 19 de enero del año 2000, sostuvo que es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados sobre derechos humanos constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Más recientemente en la sentencia del 11 de abril del año 2002. Sostuvo nuestro juez constitucional lo siguiente, abro comillas: la Corte Interamericana es el intérprete autorizado de la Convención Americana y cuya jurisprudencia es entonces relevante para determinar el alcance de los derechos constitucionales. Constitución Política, artículo 93. Y tal como otro tanto que ha recurrido en materia de los tribunales penales internacionales, como se manifiesta en el fallo del 4 de diciembre de 1995, cuando la Corte recurrió a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg en los siguientes términos. Las órdenes superiores aún dadas a un soldado no pueden considerarse como un atenuante cuando se han cometido crímenes espantosos y enormes, consciente cruelmente y sin excusa o justificación militar. La participación en crímenes como estos no se han requerido nunca de un soldado, y de éste no puede ampararse detrás de un requisito mítico de obediencia militar a toda costa como excusa para la comisión de estos crímenes. En otros términos, el haber acordado rango constitucional a determinadas normas internacionales merced a las técnicas jurídicas del bloque de constitucionalidad ha servido para que las normas legales puedan ser interpretadas no sólo de conformidad con la Constitución, sino a la luz de la legalidad internacional. Así, por ejemplo, para atender el sentido de un artículo del nuevo Código Penal referente a las personas protegidas por el derecho internacional humanitario,
deberá el operador jurídico acudir a la Constitución en su artículo 93 y 214 numeral 2, al texto del protocolo adicional 2, que establece las normas que integran el bloque de constitucionalidad, y a su vez a la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para Ruanda y Yugoslavia. O en otras palabras, es preciso realizar una interpretación sistemática entre diversos ordenamientos jurídicos. Al respecto, cabe señalar que algunas normas de derecho comunitario andino derivado han servido como criterio auxiliar de interpretación de derechos constitucionales fundamentales. Este fue el caso de la decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, expedida para regular el régimen común sobre el acceso a los recursos genéticos en los estados, parte cuyo texto fue empleado por juez constitucional con el fin de precisar el contenido de la libertad de investigación. B. Limitación al ejercicio de las competencias de las autoridades públicas. Las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad están llamadas a cumplir idénticas funciones a aquellos que integran el texto fundamental, en el sentido que configuran el ámbito de competencia de las diversas ramas del poder público. Así pues, las competencias de las autoridades públicas en Colombia encuentran en la legalidad internacional un límite a su ejercicio y al mismo tiempo a su fuente. A. Las competencias del Congreso frente a la legalidad internacional. Las competencias del Congreso de la República no solo se encuentran estipuladas a lo largo del título sexto de la Constitución, sino en todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad, entre ellas numerosas de origen internacional. De tal suerte que, por ejemplo, al momento de adoptar una ley de amnistía, el Congreso deberá ceñirse no solo a los prescritos en la Carta Política, sino además de consultar el orden internacional. La legalidad internacional, en consecuencia, se erige en un límite al poder de configuración normativa del Congreso de la República. Con todo, la legalidad internacional no está llamada a cumplir exclusivamente la labor de límite al ejercicio de una competencia legislativa, sino que de manera complementaria puede ser considerada el fundamento de la misma. En efecto, los tratados internacionales deben ser ejecutados en el orden interno para poder ser aplicables. Esto es, muchos de ellos que no son normas de aplicación directa o del self-executing, se quiere de un desarrollo legislativo. En este caso, será función del Congreso de la República expedir una norma con fundamento en los tratados internacionales y en aras a la correcta ejecución legislativa interna del mismo. Piénsese, por ejemplo, en un tratado internacional que establezca de manera genérica y amplia una prohibición para los combatientes, por ejemplo, la toma de rehenes. Será función del legislador adoptar una ley para ejecutar debidamente el instrumento internacional en el orden interno. B. La rama ejecutiva del poder público y las normas internacionales. A semejanza de lo que ocurre con el Congreso de la República, la legalidad internacional limita en todo el tiempo el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas que componen la rama ejecutiva del poder público en Colombia. En tal sentido, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante estado de excepción deberán estar relacionados con las normas que conforman el derecho internacional humanitario, así como lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Artículo 27 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual manera, el ejercicio por parte del presidente de la República de sus potestades reglamentarias ordinarias se encuentran limitados por los principios esenciales humanitarios, por ejemplo, el respeto por la distinción entre la población civil y combatientes, proporcionalidad, razonabilidad, etc. Y no solo por el estricto marco constitucional. En lo que se refiere a la fuerza pública, es evidente que el cumplimiento de sus funciones constitucionales está sujeto no solo a la Constitución, sino además a las normas internacionales humanitarias, bien sea estas de origen convencional o consuetudinario. En tal sentido, en fallo del 20 de junio de 1997, la Corte Constitucional, en la Sala de Revisión de Tutelas, estimó que la rama ejecutiva, en el ejercicio de sus competencias referentes al mantenimiento del orden público y las jerarquías castrestes en la ejecución del orden en que el presidente de la República lo hubiera impactado, debería ejecutarse a la preceptiva constitucional, a la regla del derecho internacional humanitario, al respeto por la dignidad humana de las personas y la precepción integrada por los derechos fundamentales. C. La actividad judicial frente a la legalidad internacional. Los jueces colombianos, en sus providencias, deberán aplicar lo dispuesto por las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin importar su especialidad, sea penal, civil, laboral, etc. Se trata en esencia de insistir en que la legalidad internacional es fuente del derecho interno nacional. Además, el principio de ejecución de buena fe de los tratados internacionales demanda una correcta y efectiva ejecución judicial interna de los mismos, so pena de violar el principio potestatis servanda, de tal suerte que en una sentencia un juez no puede desconocer lo prescrito por un instrumento internacional. Al mismo tiempo, está en la obligación de aplicar la norma internacional cuando sea del caso. C. Reconocimiento de derechos subjetivos a favor del particular. El gran salto cualitativo que reconoció el derecho internacional público a lo largo del siglo XX fue haber pasado de un derecho exclusivamente interestatal a uno cuyo protagonista cada vez más es el individuo. La base para todo esto consiste en la aplicación de la técnica jurídica, según la cual se admite que los tratados internacionales reconozcan derechos subjetivos a la persona y al mismo tiempo le impongan obligaciones cuyo desconocimiento pueden llegar a comprender su responsabilidad penal internacional. Este es el fundamento teórico tanto para el DIH así como del derecho internacional de los derechos humanos. En este orden de ideas, si bien es cierto que existen diversas instancias judiciales y cuansijurisdiccionales internacionales del orden universal y regional que en los últimos años se han interesado por el respeto a los derechos de la población civil y en situaciones del conflicto armado, bien sea internacional o interno, y que no podemos pasar por alto la existencia de algunos tribunales penales internacionales ad hoc encargados de sancionar la violación grave del derecho internacional humanitario, como Yugoslavia y Ruanda, y de la futura Corte Penal Internacional. Es sabido que la protección y respeto de los mencionados derechos subjetivos queda en gran medida en manos de los jueces internos. Colombia no ha sido la excepción a la regla. A decir verdad, debido al agravamiento del conflicto armado,
los jueces nacionales se han visto ante la necesidad de interpretar y aplicar a casos concretos la norma y principios fundamentales del derecho internacional humanitario en diversos ámbitos, como lo son la protección cautelar de los derechos fundamentales en el curso de las hostilidades, la presunción penal de la violación masiva y sistemática de las normas del derecho internacional, e igualmente la reparación patrimonial de las víctimas por actuaciones imputables a agentes del Estado o en ciertos casos particulares que han actuado como la aquiescencia o tolerancias estatales. Al respecto, conviene detenernos en el papel que ha cumplido el juez de tutela. La acción de tutela fue concebida en términos generales como un mecanismo específico directo, preferente y sumario de protección de los derechos constitucionales fundamentales. Empero, en los últimos años, la tutela se ha erigido no solo en la institución procesal más importante en nuestro medio para salvaguardar el goce de los derechos humanos en tiempos de paz, sino durante situaciones de conflicto armado interno, aunque bien entendido, con enormes dificultades para alcanzar tan importante cometido. Desbordaría el propósito del presente estudio analizar todas las existencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión del fallo de tutela, que guardan una relación con la protección de los derechos subjetivos reconocidos a la protección por el derecho internacional humanitario. De aquí que hemos decidido limitarnos a realizar una presentación general del tema. Desde esta perspectiva conviene señalar que desde 1992 hasta la fecha, la jurisprudencia de nuestros jueces constitucionales han abarcado el estudio de problemas aparentemente muy dispersos, pero todos estos se encuentran íntimamente relacionados con la protección de los derechos de las víctimas de las hostilidades. El problema metodológico estriba en que tales inconvenientes difícilmente admiten ser objeto de un proceso de sistematización coherente, y a lo mejor resultaría ser un tanto reduccionista. De tal suerte que preferimos enunciar inter alia lo siguiente: la garantía al derecho a la vida de los reinsertados de los grupos armados, los derechos asistenciales de los desplazados internos, la protección de la población civil ante la amenaza de ataques armados, la labor de los jurados de votación en zonas de confrontación bélica, la ocupación de bienes inmuebles por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y la amenaza contra profesores imputables de agrupaciones paramilitares. En cada uno de los asuntos arriba señalados, el juez de tutela hubo de recurrir en sus fallos en distintas medidas a las normas convencionales, consuetudinarias y a los principios generales del derecho internacional humanitario, aunque dicho sea de paso, las interpretaciones que de estas se realizó no siempre fueron ni las más afortunadas ni las más acordes con el fin último de estas normatividades internacionales. Lo cierto es que, como resultado de esta labor hermenéutica, el juez constitucional ha sentado importante jurisprudencia sobre varios problemas jurídicos que atañen el curso de las hostilidades y que incluso pueden llegar a tener ciertas incidencias en el proceso de paz, a saber, la determinación del contenido y alcance de ciertos derechos fundamentales en un contexto de conflicto armado, el manejo del orden público frente a los poderes del juez de tutela, la ponderación entre necesidades militares y consideraciones humanas, la obediencia debida de los conflictos entre derechos individuales y colectivos, así como la difícil protección de los derechos asistenciales de la víctima de las hostilidades.
En suma, por fuerza de las circunstancias, la acción de tutela se ha convertido en un sentido judicial efectivo para proteger de manera cautelar el disfrute de determinados derechos subjetivos reconocidos a los que no combatientes por el derecho internacional humanitario. Cuando estos se encuentran amenazados o vulnerados por una acción o omisión imputables a una solicitud pública, en especial los miembros de las Fuerzas Armadas, la eficacia real de estos importantes fallos, empero, se ve limitada por la irracionalidad propia de las hostilidades y porque, en casos como estos, es cierto que el derecho se detiene ante los hechos. 3. Rango y función de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Un último aspecto que debemos estudiar es referente al rango y función que están llamadas a cumplir en el orden interno colombiano aquellas normas internacionales que por vía jurisprudencial no integran el bloque de constitucionalidad. Pero antes de desarrollar tal labor, mencionemos algunos de los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional para haber operado la exclusión, a saber, inexistencia de una disposición constitucional que los incluya en el texto de la Carta Política, lo cual no resulta muy discutible, tomando en cuenta las numerosas referencias que figuran en el texto fundamental a materias como la integración económica, razones procesales y prácticas de control constitucional que justifican esa decisión, como lo son el carácter contingente de los tratados internacionales que versan sobre comercio, dificultades de confrontar cada ley con una multiplicidad de normas convencionales cuya vigencia en ocasiones está sometida al principio de reciprocidad. Y finalmente, la Corte acude que la inclusión al bloque de constitucionalidad del acuerdo comercial que se estudia también desconocería las fuerzas normativas de la Carta y la naturaleza del control constitucional, pues la Corte estaría obligada a confrontar dos normas de la misma jerarquía, ley que apruebe el acuerdo comercial y la que considera infringida. En este orden de ideas quedaría excluido del bloque de constitucionalidad inter alia los tratados internacionales referentes a los temas de enorme importancia para el país como son el comercio internacional de bienes y servicios, por ejemplo el Tratado Consecutivo de la Organización Mundial del Comercio, la cooperación de materia económica, la integración subregional, la inversión extranjera, la protección de la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor y la transferencia de tecnología. Desde esta perspectiva, la inviolabilidad de los mencionados instrumentos internacionales por parte del legislador no estaría garantizadas por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, como lo ha sostenido en varias oportunidades la Corte Constitucional. Además, un estudio minucioso sobre la manera como se lleva a cabo a lo largo de los años el control previo automático de la constitucionalidad sobre los instrumentos internacionales muestra que existe un marco de desequilibrio en la intensidad del mismo, en función principalmente de la materia sobre la que verse el mencionado instrumento internacional. Sin duda aquello sobre integración económica, comercio internacional, cooperación de diversas áreas del conocimiento y de la ciencia han sido tradicionalmente objeto en un juicio de constitucionalidad de baja intensidad, el cual se refleja en la extensión misma de la sentencia. Por el contrario, los tratados internacionales sobre extradición, narcotráfico, incluso el concordato con la Santa Sede fueron examinados en profundidad por jueces constitucionales. En suma, los tratados internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad gozarían tan solo de un carácter legal y en consecuencia la salvaguarda
de su integridad quedaría en cabeza del juez contencioso administrativo por vía de la acción de nulidad y restablecimiento, según el caso aclarado que en el caso de las normas de derecho comunitario andino, el juez colombiano goza además de recursos de inaplicar el caso concreto la norma interna contraria a la disposición supranacionales. Cuarto, a modo de conclusión, la Constitución de 1991 rediseñó completamente las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. A decir verdad, se trata de un verdadero proceso de osmosis, facilitando por la actividad pretoriana de la Corte Constitucional. Así, actualmente en Colombia, y recordando el juez inglés Braxton, International Land Sport of the Land and the One Land, esta brillante labor judicial, a pesar de todo, no ha sido ajena a ciertas incoherencias y excesos en el establecimiento de clasificaciones y tipologías carentes, en algunos casos de efectos operativos claros. Con todo, nuevo e interesantes desafíos en la materia se esperan con la reciente ratificación por parte de Colombia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Siguiendo con nuestra lectura de los artículos, corresponde al turno a la lectura y artículo La protección universal de los derechos humanos, una aproximación crítica, que tiene como autor a Carlos Chipoco. No es posible enfocar los derechos humanos como una problemática exclusivamente teórica o académica. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura, habilidades que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es imposible hablar de los derechos humanos sin tomar partido de ellos. La protección universal de los derechos humanos es tema tan extenso, ya que busca intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas y además tratar de explicar la confrontación entre normas y realidad, la cual esta última está destinada a criticar críticamente las normas y su funcionamiento real, verdadero propósito de todo estudio legal. En primer momento, es importante establecer que la protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior a la guerra, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos, no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así un importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos consiste en el cuerpo de reglas internacionales, procedimiento e instituciones elaboradas para implementar las ideas que, 1. Toman noción y tiene toda noción la obligación de respetar los derechos humanos de los ciudadanos y de que 2. Las otras naciones y las comunidades internacionales tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obligación. Los derechos humanos y las personas humanas en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es la de desarrollar la legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través del derecho constitucional, penal e inclusive el civil. Otro tipo de protección de los derechos humanos es el que desarrolla el derecho internacional, tanto a través del sistema universal como los sistemas regionales. El sistema de protección del derecho humano establece que
Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son: uno, el sistema universal, y dos, los sistemas regionales. El sistema internacional, integrada por las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta, la Declaración y los tratados de derechos humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden convenios y tratados de derechos humanos, tales como el sistema europeo, como fue el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el sistema interamericano, Convención Americana de Derechos Humanos. Las fuentes principales del Sistema Universal de Protección Internacional son: a, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos especializados de control de las Naciones Unidas; y b, los tratados específicos sobre los derechos humanos, que dan lugar a órganos específicos de control como el Comité de Derechos Humanos. ¿Son universales los derechos humanos? Al hablar de derechos universales queremos decir que debemos ser respetados siempre, es decir, que no podemos y no debe existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos es que no existe razón, ni ideología, ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni índole alguna que justifique el asesinato de un humano. Ella expresa con claridad la noción de la universalidad de los derechos. Sin embargo, existen concepciones que plantean que los derechos humanos son relativos, que depende del contexto cultural, de las razones políticas, de la protección de la seguridad del Estado, en la que las sesiones intentaremos explicar esta polémica. Esta encierra aspectos de la sustentación teórica explícita o implícitamente utilizada por quienes sostienen la necesidad de violar derechos humanos. Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es que enfrentan universalistas y relativistas, aunque muy vinculados a la realidad de los países africanos e islámicos. Este debate puede tener importancia y repercusiones para el trabajo de defensa de los derechos humanos en América Latina. Detrás de muchas actitudes políticas y teóricas de menosprecio a los derechos humanos con la que usualmente nos encontramos en nuestro continente, podemos observar una posición relativa. El argumento de los relativistas se ha desarrollado básicamente a partir de especialidades culturales de los países africanos e islámicos. Esta postura sostiene que los derechos humanos constituyen un producto occidental, resultado de los errores de la Gran Guerra Mundial, una culminación internacional de determinadas tendencias y valores contenidos en las revoluciones americanas y francesas, así como en sus respectivas declaraciones. Para los relativistas, los derechos humanos son una construcción teórica que tiene origen del discurso de la libertad de Hobbes y en la teoría del derecho natural. Las sociedades islámicas africanas y en general las del tercer mundo tienen específicamente culturas e historias distintas. Para la mayor parte las experiencias más importantes ha sido el colonialismo y la dominación europea y no la guerra mundial, sin considerar por esas diferencias que sostienen la concepción de los derechos humanos como normas universales que buscan intentar imponer, visualizar acciones sobre el occidente de los estilos de vida. Las decisiones personales, las relaciones entre los ciudadanos y sus vínculos con el Estado, los valores que esta posición privilegia sobre la diversidad de cultura y la autenticidad nacional. El contenido de la declaración es el siguiente. De acuerdo con René Cassin, uno de los padres de la declaración, ella se basa en 4 pilares fundamentales que agrupan la mayoría de los artículos. 1. Los derechos personales, que se trata de los derechos básicos de las personas humanas. Son los artículos 3 del 12, entre ellos el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y la privacidad. B. Los derechos que pertenecen al individuo en relación al grupo social en el cual se participa. Son los artículos 13 al 17, del derecho a la privacidad, a la vida familiar, al derecho a casarse, a la libertad de movimientos dentro del país, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Carlos Schick
Chipoco establece que fuera de él, debe también existir un derecho de tener una nacionalidad, el derecho al asilo y en caso de persecución, derecho a la propiedad a práctica de una región. C. Las libertades civiles y derechos políticos. Esos derechos tienen relaciones con la partición del gobierno y la competencia democrática, los cuales son los artículos democráticos del 21º que defienden las libertades de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y la asamblea del derecho de voto y a participar en elecciones, además del derecho del acceso al gobierno y la administración pública. D. Los derechos de la naturaleza económico-social que operan en la esfera del trabajo, de la educación y en la dimensión social. Las obligaciones de otros individuos del Estado frente a los ciudadanos. Son los artículos 22 al 27. Derecho al trabajo y a la seguridad social, a la igualdad de paga por igual trabajo, al formar, asociarse como sindicatos, al descanso, a la salud, a la educación, a participar en una vida cultural y en una vida social. A manera de conclusión de estos dos artículos podemos decir lo siguiente: el sistema universal de protección de los derechos humanos se encuentra de distintas maneras. De hecho, podríamos hablar incluso en general de derecho internacional de los derechos humanos para empezar a comprender no solo el sistema universal, sino también aquellos que vendrán en términos de sistema europeo, americano. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir el primer término, lo que podremos llamar el derecho originario de los derechos humanos, que es aquel que está contenido en los tratados internacionales, el derecho derivado dentro del sistema de derechos humanos, compuestos por fuentes del derecho que no son tratados internacionales, pero hacen parte de él, que tienen como objeto tutelar la dignidad humana. Muchas gracias. Como explicación a los artículos anteriores, establecemos los siguientes mapas conceptuales. Sistema de fuentes del derecho internacional público y bloque de constitucionalidad en Colombia. Bueno, como énfasis tenemos las normas convencionales y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta. El artículo 93 de la Constitución Política Colombiana dispone que los derechos y los deberes consagrados en este artículo y en esta Carta se interpretan de la conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanitarios. Bueno, el Congreso de la República no solo se encuentra estipulado a lo largo del título sexto de la Constitución, sino en todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad. De este se desprende el principio de legalidad internacional, en las cuales está la competencia de la rama ejecutiva, donde se establecen las autoridades públicas a través de decretos legítimos, normas de los derechos internacionales humanitarios. Por otro lado está la competencia de la rama judicial, que en esta está una competencia jurisdiccional a través de una rama civil, laboral y penal. Por último tenemos los tratados internacionales, y aquí hacemos énfasis en que los tratados internacionales sobre límites no tienen valor constitucional, sino un valor correctivo, similar al de ciertas políticas públicas internas, valor normativo donde se encuentran las leyes ordinarias y las leyes estatutarias. Es decir, lo que busca establecer este artículo, es decir, el sistema de fuente de derecho internacional público como bloque de constitucionalidad, es integrar. Por una parte, la Corte Constitucional busca hacer parte en un mismo sentido
todo lo referente y las interpretaciones que se ven desde un punto de vista de carácter internacional público y un punto de vista desde el bloque de constitucionalidad. Es decir, que los jueces de la República de Colombia, al interpretar una norma, puedan primero hacer el análisis de que estas dos vertientes del derecho público internacional y el bloque de constitucionalidad conjuntas pueden ayudar a la solución de los problemas y conflictos. Y es por eso de que el bloque de constitucionalidad, además de ser una de las grandes avances que trajo consigo la Constitución Política de 1991, busca no solo a limitarse desde un derecho local, sino que también busca determinarse y aplicar en su interpretación todas las normas de carácter internacional público. Con lo siguiente, puedo decir de que desde un punto de vista doméstico y desde un punto de vista internacional, los derechos humanos deben estar en un equilibrio. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué si deben estar en un equilibrio? Muchos países no los aplican, porque no es mentir decir de que en una parte de un estado el derecho doméstico es interpretado de una manera diferente como lo interpreta el derecho internacional. Por ejemplo, vemos el caso de Colombia en cuanto a la pena de muerte y los Estados Unidos, que bajo el bloque de constitucionalidad no nos permite a nosotros dentro del Estado de Colombia ninguna persona cometer un delito de muerte, como otros países como los Estados Unidos sí. Entonces ahí donde tanto el derecho internacional, la interpretación del derecho internacional como el bloque de constitucionalidad buscan estar en un equilibrio en cuanto al objeto más claro, que es tutelar el derecho de dignidad humana. Es turno de hablar del segundo artículo, que corresponde a la protección universal de los derechos humanos. Este artículo busca explicar cuál es ese sistema de protección universal de los derechos humanos. En primer momento podemos decir de que el sistema universal de derechos humanos se estructura de distintas maneras. De hecho, podríamos hablar incluso de un derecho internacional y de un derecho local. Para comenzar a comprender no solo el sistema universal de derechos humanos, sino también para todos esos componentes que vendrán de él, como lo fueron los americanos y los europeos. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir en primer término que podemos llegar el derecho originario, el derecho internacional e incluso pasar a un contexto desde un derecho local, a partir de un derecho internacional. El derecho derivado de este sistema de derechos humanos lo podemos apegar con el derecho local, compuesto por tratados internacionales que a su misma vez han hecho parte de él, que tienen como objeto tutelar la dignidad humana. Dentro del derecho local están las leyes civiles, las leyes penales, las leyes constitucionales. Todo lo anterior, podemos decir de que la protección de los derechos humanos está compuesto por dos vertientes. Por un lado está el derecho internacional y por otro lado está el derecho local. El derecho local son todas esas normas jurídicas que regulan un territorio o un estado, que son acogidas territorio con una tendencia pero de carácter internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes jurídicas locales tienen como aproximación las que son tratadas desde el derecho internacional, como por ejemplo las que se utilizaron en el sistema europeo, las que se utilizaron en el sistema americano, inclusive todas esas que utilizaron
en los tratados internacionales. El derecho local incluye ramas del derecho que son aspiradas en el derecho internacional, como lo dijimos anteriormente, como lo dijimos, las leyes civiles, las leyes penales, las leyes constitucionales. Diciendo esto, es momento de explicar el derecho internacional. El derecho internacional es fuente de derecho, al considerar que son normas de carácter internacional que buscan dar a conocer al derecho local una cierta interpretación de derechos, como por ejemplo los derechos fundamentales y los derechos humanos. Colombia es un país amparado bajo el bloque de constitucionalidad en su artículo 93. ¿Qué busca el Estado colombiano con esto? El Estado colombiano busca de que, uno, no solamente el tema de los derechos humanos sea visto desde un punto de vista local o bajo el manto de un derecho local. Como lo dijimos anteriormente, el derecho local parte del derecho internacional, y es por esto de que el autor busca a través del derecho local y a través del derecho internacional explicar y dar solución a las problemáticas que a la comunidad lo acarrean, como por ejemplo el tema de las desapariciones, el tema de las muertes, de los asesinatos, de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, cómo desde un carácter internacional, desde un derecho internacional, puede ser interpretada un derecho y cómo puede ser interpretado desde un derecho local. En ese sentido, lo que busca es dar un orden en cuanto a su protección e interpretación. Por ejemplo, está el tema de los Estados Unidos y Colombia, otros estados, en cuanto a la interpretación que desde un punto de vista internacional y desde un punto de vista local le dan a los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de los Estados Unidos de Norteamérica, relacionado con el derecho a la vida, con el de la dignidad humana, se ve reflejada de distintas maneras. Para los tratados internacionales, la vida es el derecho fundamental del cual emanan los demás derechos. Pero, por ejemplo, para los Estados Unidos, que permite la ley penal, la silla eléctrica, la muerte, desconoce un poco acerca de esa internacionalización o ese derecho internacional acerca de los derechos humanos, algo que no hace Colombia. Por más delincuente que uno sea aquí en Colombia, Colombia te respeta mucho la vida y el tema de dignidad humana. Recordemos que el artículo 11 de la Constitución establece el derecho a la vida y que nadie merece pena de muerte. No habrá pena de muerte, por muy grave que sea el delito. Sabiendo esto, este análisis en cuanto al derecho internacional y el derecho local, hay que decir que esto tiene un origen, y es un sistema. Un sistema que a su vez es universal, pero a su misma vez es regional. Y que ese sistema internacional integra normas que emanan de la Carta o de una declaración de derechos que se dieron con anterioridad, mientras que los otros están comprendidos por unos tratados que se dieron en un territorio, como lo son, como lo hablamos anteriormente, el sistema europeo, el sistema americano o inclusive los tratados internacionales y las convenciones, por ejemplo, de América Latina. Cabería hacerse una pregunta, y es: ¿son universales los derechos humanos? Como respuesta a esto podríamos decir que el principio de los derechos universales deben ser reconocidos siempre, es decir, que no debe existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos y que no tiene razón ni política, ni vía militar, ni social, ni religiosa, ni de ningún índole que justifique que no lo sea. Ella está expresamente clara, bajo la universalidad de derechos. Sin embargo, existen conceptos que plantean que los derechos humanos
que dependen del contexto cultural, y es ahí cuando comenzamos a hablar acerca de las dos vertientes de los derechos humanos. Está una vertiente relativista y una vertiente universal. La vertiente universal lo que busca es establecer todo desde un punto de vista universal, proteger los derechos fundamentales y humanos. Es decir, que no cabería ni la costumbre, ni tradición, ni religión, ni nada de ese tipo de cosas. Solamente se va a limitar y a reducir bajo un aspecto internacional de los derechos. Es decir, va a primar sobre todo. En cambio, una vertiente relativista es un poco más concentrada, es un poco más cultural, tradicionalista en cuanto a la implementación de derechos humanos. Y con eso, con esa diferencia entre el aspecto internacional y el aspecto cultural, podemos dar un ejemplo en cuanto a lo que explicamos anteriormente. En cuanto a unas constituciones protegen o tutelan derechos, otras no lo hacen, a considerarse que son autónomas bajo sus propias costumbres, que lo pueden hacer. Y existe una autonomía constitucional en cuanto a la forma de interpretar y aplicar el derecho. Con todo esto, podríamos decir de que una vertiente universal y una vertiente relativista integran un bloque, lo que consideramos un bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.